Bueno, nos toca hablar de AINES. Yo lo que voy a hacer es primero dar una introducción, generalidades, antes de empezar a hablar específicamente de cada uno, y algunas características que fui encontrando en diferentes trabajos de investigación. Esta es la cascada del ácido araquidónico. A partir de acá se explica el mecanismo de acción de los AINES. La ciclooxigenasa lo que hace es transformar al ácido araquinódico, formando fosfolipasa A2, y que luego se transforma en prostaglandinas I2, E2, A2 y F2-alfa. También sintetiza por la tromboxano sintetasa el tromboxano A2, que cada una tiene diferentes funciones que van a explicar cuáles son los efectos que se producen al inhibirlas, que van a determinar los efectos terapéuticos y los efectos adversos de los AINES. Bien, acá una breve reseña de qué hace las prostaglandinas con el dolor, por qué interfieren en el dolor. Lo que hacen las prostaglandinas es sensibilizar los nociceptores, aumentando los mediadores que producen hiperalgesia. Por ende, al inactivar las enzimas que producen prostaglandinas, bloqueas la sensibilización y la activación de las fibras nerviosas periféricas, disminuyendo el número de impulsos nerviosos. Bien, existen dos tipos de ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es la que llamamos constitutiva, es la que se encuentra en el estómago, riñón y en las plaquetas, que hacen protección citotóxica de la mucosa gástrica y estimulan el flujo sanguíneo renal. Cuando esta es inhibida, devienen los efectos, la mayoría de los efectos adversos de los AINES. También aumenta en la inflamación crónica y en el líquido sinovial en la artritis reumatoide. La COX-2 es la inducida, se le atribuye los efectos terapéuticos, antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Se forma en el sitio de lesión y se encontró un rol importante sobre el sistema nervioso central. Su inhibición es responsable de producir injuria renal y también es constitutiva en los ganglios del asta dorsal y la sustancia gris. También se está estudiando una COX-3 y bueno, lo que se vio es que los AINES que se desarrollaron, algunos actúan selectivamente y algunos no son selectivos, inhiben las dos. Por ejemplo, los no selectivos que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, tenemos la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, el ketorolac, la dipirona. COX-1 selectivos como la aspirina. AINES que inhiben COX-1, COX-2, pero preferentemente la COX-2, como el diclofenac, la nimisulida y el meloxicam, y los COX-2 selectivos, que tenemos el más utilizado, que es el celecoxib y también el etoricoxib. ¿Qué funciones se le encontró a los AINES dentro del sistema nervioso central? Se descubrió que aumentan los niveles de serotonina y noradrenalina, lo cual tiene un importante rol en la modulación descendente de impulsos nociceptivos. Aumenta los niveles del ácido quinurénico, es un antagonista endógeno de los receptores del glutamato NMDA, lo cual tiene un papel importante en la hiperalgesia central. Estos, en respuesta a la sobreestimulación, produce un daño neuronal por excitotoxicidad. Bueno, las ventajas y desventajas que tienen los AINES a grandes rasgos, que no producen depresión respiratoria, como otros analgésicos, no inducen tolerancia, no producen dependencia física, tienen efecto techo, por ende su poder analgésico es limitado, no dependen de la dosis, por ende al aumentar la dosis prolonga la duración de su efecto, pero no produce más analgesia, sí aumenta la incidencia de efectos adversos, y son ahorradores de opioides. Farmacocinéricamente en general, después cada uno va a tener sus características, pero son ácidos débiles, se metabolizan en el hígado tras fenómeno de primer paso hepático, se unen a proteínas plasmáticas en forma elevada, tiene buena distribución gracias a su gran liposolubilidad, se dividen agentes de vida media corta, menos de 6 horas, como la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno, la indometacina, el ketoprofeno, y de vida media larga con más de 6 horas,
como el naproxeno y el peroxicam. La mayoría se excreta por lo general a nivel urinario. Bueno, las vías de administración más utilizadas, hay más, pero las que más estudiaron son la intramuscular, que no es la vía más indicada para el dolor posoperatorio, ya que la distribución del fármaco es irregular y descontrolada. Existe la posibilidad de infección en el sitio de inyección, es dolorosa e irrita, y si el paciente tiene dolor y está contraído, lo que disminuirá es la irrigación muscular, por ende va a haber menor absorción, y si está hipovolémico o hipotenso, retrasará su absorción también. La vía oral es apropiada cuando el paciente ha recobrado la lucidez y la función gastrointestinal, no es dolorosa y permite la autoadministración. La absorción se lleva a cabo en estómago, en la primera porción del intestino. Puede administrarse en tabletas, jarabes, grajeas, comprimidos, cápsulas, y tiene desventajas. Los AINES sufren primer paso hepático, lo cual disminuye la cantidad de droga que llega a la biofase. También la intravenosa, que permite un rápido comienzo de acción más predecible y evita procesos intermedios. También está estudiada la vía intrarrectal, es muy errática, y también la forma inhalatoria que se estuvo estudiando en el COVID. Bien, los AINES y sus efectos adversos. Actúan sobre la presión arterial, interfieren en la regulación de la ATA, pero de forma limitada, ya que las prostaglandinas regulan el tono vascular de las arteriolas, el volumen de líquido extracelular y el balance del sodio. Ahora voy a hablar más de presión arterial, y encontré algunos trabajos que hablan sobre esto. El sistema nervioso central, pueden producir meningitis aséptica por uso sistémico, más frecuente por ibuprofeno, acompañado de edemas periorbitario, conjuntivitis, parotiditis, pancreatitis, fatiga y convulsiones. Es más frecuente en mujeres con enfermedades inmunitarias y del colágeno. A nivel renal, las prostaglandinas C2 autorregulan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, la liberación de renina y la manipulación de agua y sodio. Cuando esta es inhibida, se produce azoemia con oliguria, llevando a falla renal aguda, hiponatremia, hiperpotasemia, edema, necrosis papilar, nefritis intersticial y síndrome nefrótico. Esto siempre se produce en contexto de hipovolemia, salvo los cambios en la TA. Bien, a nivel gastrointestinal, incluyen la dispepsia, las náuseas, los vómitos, las flatulencias, la úlcera péptica, la hemorragia gastrointestinal masiva. Se correlaciona con el uso prolongado de estos. La inhibición de la COX-1 produce daño de la microvasculatura por adherencia de neutrófilos, lo cual daña la microcirculación, la integridad celular y la citoprotección. Esto se puede prevenir administrando omeprazol, por ejemplo, 20 miligramos DIVA, o famotidina 40 miligramos cada 12 horas en pacientes de alto riesgo. Y acá hay un recuadro en el que explica a quienes son pacientes de alto riesgo. Son pacientes con historia de úlcera previa, o historia de complicaciones ulcerosas previas. Tienen un riesgo aumentado de 13,5%. Las características de la utilización de los DAINES aumentan un riesgo del 6,7%, las dosis altas, asociados a corticoides o asociados a anticoagulantes, la edad mayor de 60 años, que cuanto más sea la edad, de 60 a 79 aumenta 3 veces el riesgo, y más de 79 aumenta a 4 veces el riesgo, y las enfermedades concomitantes graves o enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo por 2. Las reacciones de hipersensibilidad en pacientes que al usar aspirina exacerban su rinosinusitis, sus pólipos nasales y asma, presenta reacción cruzada con otros AINES. Además, también pueden inhibir las prostaglandinas broncodilatadoras. Y la coagulación pueden prolongar el tiempo de sangría y protrombina, llevando a diatesis hemorrágica en pacientes susceptibles, como ocurre en la hemofilia. Inhiben el tromboxano A2, el cual es un potente agregante, pero se contrarresta con la inhibición de las prostaglandinas I2, la cual inhibe la agregación plaquetaria. Bueno, este es un trabajo que encontré sobre la hemorragia digestiva alta. Se hizo un estudio en donde se encontró que la incidencia de hemorragia digestiva alta era de 4 casos cada 10.000 individuos año, y el 38% de estos fue a causa de los AINES.
Los AINES con mayor riesgo fueron el ketorolac, el piroxicam, la indometacina, el naproxeno, la aspirina, el ketoprofeno, y aún así, aunque se usaron a dosis bajas. Después, riesgo moderado, tenés el meloxicam y el dexketoprofeno, y el de menor riesgo fue el ibuprofeno y el diclofenac. También el que menos riesgo tuvo, que sale de la familia y son de los COTSIP, es el Celecoxib, con un odds ratio de 0,3, con un índice de un intervalo de seguridad de 0,03 a 4,1. Lo que tiene es que este riesgo bajo es solamente durante los primeros 6 meses del tratamiento. Se vio que cuando se superan los 6 meses de tratamiento, el riesgo es igual que en ibuprofeno y en diclofenac. Y acá en el cuadro de la derecha podemos observar el riesgo de hemorragia digestiva, como habías hablado hoy a la mañana, Marce. Por ejemplo, el diclofenac tiene un odds ratio de 3,7, con un IC de entre 2,6 y 5,4, el ibuprofeno de 3,1, el ketorolac de 24,7, también el piroxicam de 7,2. Bien, después, el riesgo cardiovascular con respecto a los AINES. Este es otro estudio que encontré, que decía que todos los AINES, menos la aspirina, aumentan el riesgo de IAM, ictus, insuficiencia cardíaca descompensada y FA. Este riesgo aumenta con la dosis y con el tiempo del uso. En un metaanálisis se comprobó que los AINES aumentan el riesgo de IAM e ictus con respecto a no tomarlo. Por ejemplo, el diclofenac obtuvo un riesgo relativo de 1,24, el meloxicam un riesgo relativo de 1,24 también, y la indometacina un riesgo relativo de 1,36, siempre superando a los pacientes que no se les dio AINE y se les dio placebo. Después, en una revisión sistémica de los efectos vasculares y gastrointestinales de diferentes AINES frente a placebo, se observó que los COPSIB, el diclofenac y posiblemente ibuprofeno a altas dosis presentaban un aumento del riesgo vascular similar. Esto se debía principalmente al incremento de eventos coronarios graves, IAM y muerte por enfermedad coronaria. El riesgo relativo de eventos vasculares graves para los distintos AINES evaluados fue la siguiente. El COPSIB obtuvo un riesgo relativo de 1,37, el diclofenac un riesgo relativo de 1,41. Los resultados con ibuprofeno no fueron estadísticamente significativos, tiene un riesgo relativo de 1,44, aunque sí aumentó la incidencia de eventos coronarios graves, un riesgo relativo de 2,22. Es destacable que no se observó ningún incremento de riesgo en eventos vasculares graves con naproxeno, que tiene un riesgo de 0,93. O sea que la incidencia de muerte de origen vascular aumentó significativamente con el COPSIB y con el diclofenac. Después, también el aumento de la TA, todos los años aumentan la TA por retener sodio y agua, este aumento es de 2 a 3 milímetros de mercurio con variaciones considerables. El etoricoxib fue el que más riesgo tiene a dosis 90 miligramos, por el cual está contraindicado en hipertensos mal controlados. En un estudio, en un trabajo con 54 estudios, de los cuales 123 fueron tratados con AINES, cumplieron los criterios de inclusión. La edad media fue de 46 años, de los 1.324 participantes, 1.213 eran hipertensos, el 92%. Lo que se descubrió es que el efecto de aumento de la presión fue encontrado en los pacientes hipertensos y no tanto en los pacientes que no tienen hipertensión previa. Entonces, en estos pacientes, el aumento de la TA media, después de ajustar la cantidad de ingesta de sal en la dieta, fue de 3,59 milímetros de mercurio para la indometacina, 3,74 para el naproxeno, 0,49 para piroxicam, y la TAM disminuyó 2,59 para el placebo, 0,83 para el ibuprofeno, y 1,76 para la aspirina. Eso nos orientaría a que en pacientes hipertensos siempre es preferible utilizar ibuprofeno o aspirina, en los casos que sean necesarios, ¿no? Bien, la mortalidad en pacientes con patología cardiovascular previa, hay un estudio, un metaanálisis que
Se estudiaron pacientes mayores de 30 años de edad que ingresaron con IAM por primera vez entre el año 1997 y 2006, y su posterior uso de AINES se identificaron mediante la vinculación a nivel individual de los registros nacionales de hospitalización y dispensación de medicamentos de Dinamarca. El riesgo de muerte y de infarto de miocardio recurrente según la duración del tratamiento con AINES se analizó mediante modelos multivariables de riesgo proporcional, estratificados en el tiempo y mediante tasas de incidencia por 1000 años persona. De los 83.677 pacientes incluidos, el 42.3 recibió AINES durante el seguimiento, de los cuales 35.257 murieron o tuvieron un infarto recurrente. En general, el tratamiento con AINES se asoció significativamente con un mayor riesgo de muerte o IAM recurrente, con un hazard ratio de 1.45 al comienzo del tratamiento, y el riesgo persistió a lo largo del ciclo del tratamiento, aumentando a un hazard ratio de 1.55. El análisis de AINES individuales mostraron que el AINE tradicional diclofenac se asocia con el mayor riesgo, que tiene un hazard ratio de 3.26. O sea que se encontró que el diclofenac es el que tiene mayor riesgo, de mayor mortalidad y mayor riesgo de IAM recurrente. Después, el riesgo renal. Los AINES pueden alterar la función renal por inhibición de la COX-1, que regula la filtración glomerular, y de la COX-2, que interviene en la excreción del agua y sal. Los usuarios de AINES tienen un riesgo 3 veces mayor de desarrollar falla renal aguda en los que no los usaron. Parece que a dosis altas hay más riesgo relativo que a dosis bajas. El riesgo relativo a dosis altas es de 3.4 y a dosis bajas de 2.5. Se ha estimado que un 8% de los pacientes con insuficiencia renal subaguda padecen nefropatía por AINES. El riesgo de falla renal aguda se duplica en el tratamiento con cualquier AINE. En naproxeno se encontró un riesgo relativo de 2.42, celecoxib de 1.54. El ibuprofeno parece estar asociado a bajo riesgo a dosis habituales, aunque aumenta a dosis alta. El odds ratio asociado a ibuprofeno en dosis menores a 1200 es de 0,9, a dosis de 1200 a 2400 miligramos día es de 1.89, y más de 2400 miligramos día es de 2.32. En principio, en pacientes con riesgo renal se debería evitar el uso de AINES, y en caso de necesitar tratamiento, parece que el ibuprofeno a dosis menores de 1200 miligramos al día tendría menos riesgo. Bien, y esto en respecto a los AINES y las situaciones clínicas basales son recomendaciones que encontré, que dice que si tiene un paciente con riesgo cardiovascular elevado, el ibuprofeno se debería administrar hasta 1200 miligramos día, o el naproxeno hasta 1000 miligramos día. Si hay riesgo gastrointestinal, se debe administrar ibuprofeno asociado a inhibidores de la bomba de protones, y como alternativa a utilizar diclofenac más inhibidores de la bomba de protones, o el COX-IB también con inhibidores de la bomba. Cuando hay bajo riesgo gastrointestinal y alto cardiovascular, preferentemente utilizar naproxeno. Cuando no hay alto riesgo gastrointestinal y bajo riesgo cardiovascular, preferentemente usar un COX-IB o un AINE más un inhibidor de la bomba de protones. Y si hay riesgo cardiovascular y gastrointestinal altos, hay que evitar los AINES todo lo posible.